Queridos amigos, continuamos con el viaje a la región del pensamiento para poder contemplar y ver lo que ha sido la filosofía a través de la historia. Y ahora concretamente estamos con los filósofos presocráticos, con los filósofos que vieron antes de Sócrates o preplatóricos, antes de Platón. Porque fue un momento, para mi entender, de los más elevados y de los más profundos desde el punto de vista del pensamiento, de la reflexión y de la filosofía. Los 7 u 8 grandes presocráticos o preplatónicos son geniales. Es la época que yo le llamo la época de las grandes intuiciones, las grandes preguntas, las grandes visiones de cómo podía ser el mundo. Y los planteamientos que hicieron, las preguntas que se hicieron, siguen siendo muy importantes para nosotros. Nos sirven para que nosotros pensemos, reflexionemos y para que entendamos mejor el mundo. Y en consecuencia, que seamos mejores. Esta época, que es la época de los siglos VII, VI, V antes de Jesucristo, es la época que yo le llamo la época de las grandes intuiciones. Después, Aristóteles y Platón van a sistematizar estas intuiciones, estas preguntas, estos problemas que planteaban, estos interrogantes. La desgracia es que nos quedan muy pocos documentos auténticos de estos autores. En esta época se vivían 3 problemas fundamentales. Se planteaban 3 problemas fundamentales, pero de una dimensión universal, amplia, profunda, seria. Pero el problema, ¿cuál es el origen? ¿De dónde procede todo? Yo creo que todavía no se ha resuelto. ¿Cuál es el origen? Sí, actualmente se habla de no sé cuántos elementos, de 100 y muchos elementos, los de la tabla de Mendeleev. Pero, ¿de dónde proceden? ¿Cómo surgen? ¿Qué era el origen? ¿Qué era el principio? Segunda pregunta que se hace es, ¿cómo va funcionando todo esto? O como la pregunta que está por debajo de todo su pensamiento, ¿cómo se va desarrollando? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo surge el cambio? ¿Cómo deviene todo? Y la tercera es, ¿cuál es el factor o motor que hace que esto suceda? Con su esfuerzo, con su energía, hace que las cosas sucedan como suceden. Bien, pues ya sabemos que la escuela de Mileto, con Tales, había dicho que el origen era el agua y funcionaba más o menos por una elevación por medio del calor. Entonces hay una condensación y una evaporación. Y de ahí se iba funcionando todo el mecanismo de la vida y de la naturaleza. Anaximandro va a decir que no es esto, sino que es el origen de todo, es el apeiron. No puede ser ningún elemento originario, no puede ser ningún elemento concreto determinado que tenga unos límites. Es lo indeterminado. Y a partir de ahí surge los entes, los seres, lo realizado, pero como algo diferente. Y el elemento que hacía que esto pudiera ser así era quizás la injusticia. La injusticia y la justicia es la que hace que las cosas funcionen de esta manera. Lo vamos a ir viendo. Y para Anaxímenes, que era el otro personaje de la escuela de Mileto, y del cual no he dicho todavía nada, él decía que lo fundamental, el elemento originario era el aire. Añade muy poco a la escuela, pero quizás es un concepto un poco poético. Es el elemento, el aire, que nos une, que nos separa, que nos pone en contacto y al mismo tiempo, claro, también tiene sus razones para ello. El aire es aquello que nosotros respiramos, que nos da vida,
que gracias a él podemos vivir. Bien, en este ambiente, en esta situación, surge Heráclito de Éfeso. Éfeso es una ciudad que está un poco más hacia el norte de donde estaba Mileto, y Éfeso no está en la costa, está un poco más al interior. Era una ciudad también floreciente, y allá en Éfeso, que también era una de las colonias de Grecia, allá se encontraba este personaje que es maravilloso y es grande, sobre todo por lo siguiente, porque él va a buscar el origen. ¿En qué consiste el origen? Pero ese origen que él busca, ¿dónde está el primer principio? Considera, y esta es una intuición increíble, que el primer principio no es nada, no es ninguna realidad, porque la realidad estable no existe. Lo real es el cambio, el paso, la transformación. Lo real no es ni el principio ni el fin. Lo real es el camino. Lo real es la transformación. Y en ese sentido, nada queda, nada permanece, todo fluye, todo se va, todo va desapareciendo en una especie de círculo inacabado, en el que todo se va sucediendo, pero al mismo tiempo todo es una unidad. Es un filósofo complejo, difícil, oscuro, pero vamos a ver si entramos dentro de su pensamiento. Bien, por lo tanto, lo importante para él es el fluir, el devenir. Si no hay movimiento, todo desaparece, todo se moriría, todo se desintegraría. Quizás tenga razón. Es el movimiento el que hace que haya un equilibrio en la naturaleza. Es el movimiento el que hace que haya un equilibrio en un ser que va caminando. Yo no sé si él ya había visto lo que era una bicicleta, supongo que no, pero una bicicleta parada se cae. Ese movimiento es el que hace que todo vaya estando en equilibrio. Bien, pues Heráclito de Éfeso pertenecía a una familia de los fundadores de Éfeso, y era una familia noble, una familia aristocrática, y él también lo era, pero en otro aspecto quizás más, que en el aspecto de descendencia. Él defendía que en un grupo político al que pertenecía, que era el Partido Democrático, que no tenían por qué estar continuamente con luchas estériles, con empresas estériles en contra de los persas. Que todo esto no tenía mucho sentido, que lo que había que hacer es llegar a una especie de acuerdo. Desaconsejaba, por tanto, estas empresas estériles que llevaban en contra de los persas, en contra de Darío en ese momento. Y por esta razón, él, juntamente con su amigo, un amigo que tenía una relación muy estrecha desde el punto de vista de ideas similares, que se llamaba Hermodoro. Estos dos estaban muy desacreditados justamente porque pensaban, los de Éfeso pensaban que estaban más cerca de los persas que de ellos mismos, del pueblo mismo. Y les criticaban de ser pro-persas. Y por esa razón, a Hermodoro lo van a condenar a ostracismo y lo expulsan de la ciudad. Él no soporta esta injusticia. No soporta la injusticia de por qué se ha mandado a un amigo suyo al ostracismo y se le ha condenado. Y Heráclito se rebela en contra de ello. Y se rebela, pero en muchas ocasiones, cuando uno se rebela en las situaciones en las que se encuentra, si no lo entiende, si no lo comprende, tiene muy pocas salidas. Y la única salida que tiene es irse a la soledad. Irse a vivir en soledad, a pensar. Se va y se refugia en el templo de Artemis. ¿Viviendo como un ermitaño? Pues seguramente
Seguramente que sí. Bien, él se va allá y empieza a escribir y empieza a mandar mensajes en contra de todos los efesios. A veces muy duros, muy duros. Y dice, todos los efesios que ya no son niños merecerían ser ahorcados, porque han desterrado a Hermodoro, el hombre más útil que había entre ellos, diciendo que no querían que fuera ninguno de estos hombres útil entre nosotros, que sea útil entre otros seres, pero no entre nosotros. Él, Hermodoro, y el mismo Heráclito fueron invitados por Darío para que fueran y de alguna manera les ayudaran porque contemplaron y se dieron cuenta que eran personajes importantes. Y ellos declinan la invitación. Declinan la invitación, Hermodoro se va y luego acaba por el sur de Italia, parece ser que realizando grandes empresas. Y Heráclito se refugia y vive de sí mismo. Quizás en algunos momentos en los que no se le hace caso a las personas que ven que tienen toda la razón, quizás el único camino sea este de la soledad y a veces el llanto, porque él le llamaban también el llorón. Supongo que lloraba por dos razones. Primero, por la impotencia y segundo, porque tenía gran sensibilidad. Bien, por lo tanto, está ya y se cuentan muchas anécdotas. Parece ser que escribió un libro, pero no se conservan. Se conservan, eso sí, muchísimos fragmentos y muchos autores que hablan de él y cuentan anécdotas y cuentan cosas que él decía. Y por eso conservamos una cantidad de fragmentos enormes. Eso sí. Bien, y parece ser que son ciertos. Él, que se ha ido y se ha refugiado en el templo, juega con los niños. La imagen de los niños le encantaba. Juega con los niños y en un momento los efesios le dicen, ¿pero qué haces? Y dice, ¿no es mucho mejor esto que estar jugando a la política con vosotros, que sois unos inútiles? Bien, aquí está un poco el desprecio que él tenía hacia ellos. Lo que está claro es que él era un aristócrata, pero no en el sentido de que soy aristócrata porque procedo, no, sino porque quería lo mejor. Buscaba siempre lo mejor, siempre, y se admiraba siempre por lo mejor. Por eso decía, prefiero a un hombre antes que a 1000, si es el mejor. Bueno, son expresiones muy interesantes que hay que tener en cuenta ya. Prefiero a un hombre, si es el mejor, a 1000. ¿Qué significa esto? Significa que valoras lo mejor. Que te das cuenta de que en la vida hay cosas que son mejores y cosas que no lo son tanto. Entonces, valoras lo mejor. Ese sentido aristocrático suyo era impresionante y lo tenía muy desarrollado. Critica los sentimientos religiosos y dice, para purificarse hay gente que se mancha con sangre. Como si alguien que se ha caído en el barro y se ha llenado de barro quisiera limpiarse con barro. Bien, esa idea de desprecio, esa idea de que la gente, él cree que no comprende. Por lo tanto, ataca a estos que no comprenden y a estos que son idólatras y a estos que no saben distinguir el día de la noche. Y piensan que de la noche sale el día y del día a la noche, cuando él pensaba que todo era uno, como vamos a ir viendo. En realidad, es un personaje que cambia el ideal de sabio. Ahora, lo maravilloso aquí es, lo importante es el orgullo de la inteligencia, el orgullo de poder comprender
él es un orgulloso. ¿Qué se hace cuando nos encontramos con personajes inteligentes, profundos, elevados y que además son orgullosos? ¿Qué es lo que solemos hacer? En vez de intentar aprender de ellos, en vez de intentar aprender de esas personas que son como superdotados, como genios, lo que generalmente hacemos es intentar destruirlos. Y no debe ser fácil adaptarse a estas situaciones para personajes de este tipo. Decía cosas sorprendentes, como por ejemplo, ¿por qué os sorprendéis vosotros, que sois unos inútiles, si es mucho mejor jugar aquí con los niños que están jugando a la política, vosotros que sois esto, unos ineptos? Era una persona que era muy frío ante los amigos y los enemigos, ante el prójimo. Hablaba a base de metáforas, de símbolos, de paradojas, de enigmas. Por eso le llamaban el oscuro. En un momento dado le preguntan a Eurípides y le dicen, oye, Eurípides ya sabéis que fue un escritor de tragedias, y entonces le preguntan, oye, ¿ha entendido el libro de Heráclito? Y Eurípides contesta, bueno, lo que he entendido es bello, pero lo que no he entendido es más bello todavía. Y además, se necesita ser un buzo para poder penetrar en la profundidad de su pensamiento. Por lo menos Eurípides comprendía esa grandeza de Heráclito. Los hombres no se dan cuenta de lo que hacen cuando están dormidos, lo mismo que cuando están despiertos. Bueno, son sentencias interesantes. Nos damos cuenta de las cosas, o vivimos siempre como si estuviéramos dormidos. Un lugar donde hay dos vientos que soplan y se entrecruzan. Si son vientos que son como contragolpes, entonces ahí se produce una especie de armonía, una especie de tranquilidad, porque son los opuestos los que soplan. Él se autoinvestiga. No fue discípulo de nadie, no quiso ser discípulo de nadie. Y dice, yo dirigí mi pensamiento hacia mí mismo e intenté descubrirme a mí mismo y lo real, en mí mismo. Es decir, el pensamiento lo dirige hacia sí mismo. Me hice preguntas sobre mí mismo y encontré que mis respuestas eran parecidas a aquellas que decía el oráculo de Delfos. En realidad, él lo que hace es el desarrollo lúcido del entendimiento. Y queridos amigos, eso es la filosofía. Cuando una persona desarrolla la lucidez del entendimiento, es cuando está haciendo filosofía. Por eso era un gran filósofo. Bien, pero pensemos un poco también en el valor de nosotros mismos, de encontrar la ciencia, la verdad dentro de nosotros mismos, en la reflexión, en esa especie de extraterrestre que tenemos en nosotros mismos y que nos dicta y que nos dice en qué consiste la verdad. Por lo tanto, él desarrolla un estilo crístico y simbólico por el desprecio hacia los hombres. Por eso es un espíritu crístico y simbólico, por ese desprecio que tiene ante ellos y también porque el contenido de su pensamiento es muy sutil y elevado. Utiliza, por lo tanto, los símbolos como recurso. Ya sabemos que él no fue discípulo de nadie. Eso es lo que decía. Yo no soy discípulo de nadie. Yo digo lo que encuentro e investigo en mí mismo. Eso es lo que decía Diógenes Laercio, que había dicho él. Rasgos importantes de su vida. Pues
él lleva una forma sorprendente de soberbia. Es verdad. El rasgo fundamental de la vida suya es esa suprema soberbia. Pero vuelvo a preguntar, él estaba convencido de que estaba en posesión de la verdad. Y una persona cuando está convencida de que está en posesión de la verdad, es importante que hagamos un esfuerzo para entenderlo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando él está tan convencido, pues que ha descubierto el logos, ha descubierto la inteligencia que él mismo destaca. Fuera de él no comprende nada, todo sería absurdo según él. La ausencia sería la ausencia de verdad. Ese mundo sibilino, oscuro, complicado, se basa en una forma de llegar a la verdad, al descubrimiento de uno mismo, a la realidad, que es la intuición, la adivinación, la inferencia, la inspiración. Son formas, vías muy interesantes, muy interesantes. Eso produce entusiasmo y eso produce éxtasis. Por eso, él es imposible entre los seres humanos, entre los hombres. Solo es feliz entre los niños. No puede vivir, está demasiado elevado. Eso de conócete a ti mismo, él lo ha llevado a sus últimas consecuencias. Pero vamos a ver cuáles son los conceptos fundamentales que él desarrolla. ¿Cuáles son? El primer concepto fundamental que desarrolla y que intuye es el concepto de fuego. La imagen que él tiene es el calor, el fuego. El fuego es el principio rector del universo. Es el primer principio. ¿Cómo se mueve? Es el fuego. El fuego es la exhalación seca. Es toda la realidad que está en un proceso de exhalación. Cuando un hombre está ebrio, por ejemplo, se tambalea y es porque su alma está húmeda. Esta es la forma como le está explicando cómo se desarrolla el proceso. El fuego. Fijaros vosotros que la imagen que tiene es como si hubiera un mundo enorme y todo allí está en ebullición continua. Y hay que soplar y hay que avivar ese fuego, porque si no se apaga y desaparece todo. Segundo concepto importante, el devenir, el movimiento. El movimiento eterno y la negación de la duración y de toda la duración del mundo. Terrible. Porque no hay nada que permanezca. No hay nada que se quede quieto. Todo fluye. Nada permanece. Lo decía en griego. Panta rei uden mene. Panta todas las cosas. Rey, que viene del verbo reo. Todo fluye. Uden mene. Nada permanece. Rechaza, por lo tanto, el ente, lo existente, lo que es. Solo reconoce este devenir, este fluir. Pero este devenir y este fluir es consistente, porque en él está el logos, como vamos a ver luego. Unidad y multiplicidad. ¿Son distintos? ¿Qué tiene que ver esta unidad de la que él habla también, que está dada, todo es uno, que está dada por el logos? ¿Qué tiene que ver esta unidad con la unidad que va a defender después Parménides, como veremos? La multiplicidad para Parménides es una pura ilusión. No existe la multiplicidad, existe solo el ser, solo lo quieto, lo permanente. Para Heráclito es el ropaje, la forma de la apariencia del uno. Es decir, el mundo se manifiesta de esta manera. Y esa manifestación es el mundo.
De la doctrina de Anaximandro surgía una pregunta. ¿Qué fuerza, qué energía, qué factor, qué elemento actúa para que todo eso se vaya desarrollando? Y allí era la justicia y la injusticia. Pero parece que la justicia y la injusticia estaban fuera del apeiro. La injusticia se producía cuando al apeiro se le robaba parte de su existir, parte de su ser. Y entonces la justicia del tiempo hacía que aquello volviera otra vez allá. Pero Heráclito formula otras preguntas. ¿Cómo puede ser un mundo de regularidades un mero mundo de justicia y de injusticia? Es decir, este mundo de regularidades, este mundo que sigue las leyes físicas y que sigue el movimiento y que sigue el río, es verdad que nada permanece y que es todo como un río, que no te puedes bañar 2 veces en el mismo río porque ya ha pasado, ya es otro. Tú no eres lo mismo que hace 10 segundos, tú ya eres distinto, ya eres otro. Sí, es verdad, todo esto, pero todo esto puede ser solo un mundo de justicia o de injusticias. Ya vamos a ver la imagen que él tiene. Y al juego, la imagen de la construir y destruir, construir y romper. Pero si el mundo es un devenir, porque es un perecer, como consecuencia de una justicia o una injusticia, ¿está todo en el apeiro mismo o está fuera? Para Heráclito estaría en el apeiro. Estaría todo en ese primer principio. De allí surge todo, de allí se mueve todo. Y por lo tanto eliminaría el dualismo. Dualismo es aquella teoría que comprende que la realidad está dividida radicalmente en 2 tipos de ser, con 2 entidades diferentes, de cualidades diferentes, mientras que el monismo es el que defiende que todo es uno. Y entonces, lo que está aquí explicando Heráclito es que en realidad ese mundo, esa primera existencia que puede ser fuego, todo eso es lo mismo. Todo es uno. Y son manifestaciones de ese uno lo que se produce. No habría castigo ni culpa, por tanto, sino que son diversas manifestaciones. El nacer y el perecer serían, para él, hubieran sido propiedades del apeiro. Pero Anaximandro había dicho que no eran propiedades del apeiro, sino que eran como robos que se le hacían. Mientras que, según la justicia del tiempo, mientras que Heráclito parecería que defiende que esa justicia o esa injusticia está allí dentro. Por lo tanto, ese concepto de justicia, que sería el tercer concepto fundamental de la Dique, de Heráclito, es el mismo devenir. Para Heráclito existe la justicia porque existen leyes. ¿Pero dónde están? ¿Cómo son? ¿Cómo se justifican? La justicia es el proceso mismo. Este mundo mismo, el mismo para todos, ninguno de los dioses ni de los hombres lo ha hecho desde él, sino que es, siempre ha sido, existe y existirá. En tanto fuego eterno, siempre vivo, incandescente y consumiéndose según medida. Esa es la idea que él tiene. Pero ahora nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es el elemento que pone en funcionamiento la existencia? ¿Cuál es el elemento? ¿Por qué? Y entonces parece ser que la razón que él daba es que ese mismo fuego tiene como una especie de carencia. Por una parte carencia y por otro lado hartazgo. Está como harto de sí mismo. Y esa es la injusticia. Y por otro lado, como carencia, entonces tiene necesidad en sí mismo. Por su carencia o por su desmesura, tiene necesidad. Y eso sería la injusticia. Por lo tanto, está en sí mismo ese devenir, que es
injusto y antinatural, si queréis. Por eso debe de espiar. Pero el devenir es una injusticia. Eso para él le resulta un poco extraño, porque él no era un personaje que le gustaba considerar que el mundo fuera negativo. Aunque hay gente que dice que era pesimista, ya veremos que no. No se conocería la injusticia si no hubiera leyes. Hay leyes y por eso conocemos la justicia. Pero nada puede ser justo o injusto si no hay responsabilidad, ya que no hay entidades estables. Si no hay entidades estables, ¿cuál es la justicia? ¿Quién tiene la justicia? ¿A quién se le atribuye la justicia o la injusticia? Si todo es un devenir, parece que no tendría sentido. Luego lo vamos a ver con el juego. Cuarto elemento es la guerra, que es el proceso de la justicia. La guerra, la lucha, la forma de defender cada uno su justicia. Esto sería el cuarto concepto que yo quería hablar. Pero como me estoy haciendo un poco, se me está haciendo un poco larga esta exposición, la voy a cortar aquí y continúo enseguida. Enseguida haciendo 2 vídeos para que no os aburráis, los podáis dividir. Entonces, me quedo aquí y continúo con el vídeo siguiente. Gracias.